Muy buenas noches, mis estimados hermanos. Dios les bendiga nuevamente en esta preciosa hora. Qué gusto volverles a saludar en el nombre de Jesús, esperando que cada uno esté con paz y bendición en sus corazones. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a continuar con lo que es el estudio bíblico de Apocalipsis. A Dios gracias, vamos por el tema número 14, que va relacionado al tema que se quedó pendiente la semana pasada, pero aquí con la ayuda del Señor vamos a continuar. Amén. Entonces yo les voy a pedir que cerremos nuestros ojos por un momento y vamos a orarle al Señor. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, Padre bendito, Dios eterno, Dios todopoderoso, gracias te damos en esta hora por permitirnos, Padre, el poder llevar a cabo tu palabra, Señor, a través de este estudio bíblico. Señor, bendice tu palabra, bendice, Señor, a cada uno por nombre, los que van a estar conectados, Señor, porque yo sé que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y nos lleva a toda verdad, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Yo honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a continuar nuestra cita bíblica. Como bien ustedes lo ven ahí, estamos ubicados en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Amén. Entonces vamos a continuar acá. Vamos a Lo dejamos en el versículo 8 la semana pasada, la semana anterior. Entonces vamos a ver el capítulo 9 en adelante. Entonces aquí yo quiero puntualizar algo, mis hermanos, y ya vimos ahí lo de los cuatro jinetes, ¿verdad? Que son como figuras de ciertos personajes y ciertos acontecimientos que se van a dar en el mundo, ¿verdad? Ya vimos que el caballo blanco pues simboliza el anticristo, ¿verdad, mis hermanos? El caballo el rojo simboliza la muerte, las guerras. De ahí tenemos lo que es el caballo amarillo, que significa la muerte, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos acá el tercer sello, manera de resumen, mis hermanos. Vamos a continuar entonces en el nombre de Jesús. Ya vimos que el primer sello, el primer caballo simboliza el anticristo, era el caballo blanco. Entonces, el segundo sello, la guerra. El tercer sello, la hambruna. Y el cuarto sello, pues ya vamos aquí con lo que es la muerte. Entonces vamos a continuar el versículo 9, mis hermanos, acá de Apocalipsis. Amén. Entonces vamos a ver acá cómo nos dirige la palabra. Amén. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿cuándo, hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Bueno, entonces aquí, mis hermanos, estamos acá ante un acontecimiento que pareciera triste, doloroso, pero también glorioso, ¿verdad? Porque aparecen estas almas en el altar, ¿verdad? Pero que había un clamor ahí que decía: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a juzgar el mundo? Entonces yo creo que esa pregunta tal vez muchos se lo han hecho en el correr de sus vidas, pero ¿será que Dios no va a juzgar a este mundo? ¿Será que Dios se ha retrasado en su venida, en juzgar este mundo? Pero aquí estamos viendo, mis hermanos, un acontecimiento en que Dios va a responder a esas oraciones. Obviamente nosotros ahorita, como hijos de Dios, hemos clamado, le hemos dado gracias a Dios porque su misericordia sigue hasta hoy en día, pero va a haber un momento, va a llegar un punto en el cual el Señor va a decir: bueno, hasta aquí llegó la humanidad y hasta aquí di la oportunidad.
Y es de ver esto de las almas, mis hermanos, porque habla de las almas que estaban ahí debajo de ese altar. Y viendo aquí en paralelo el pasaje de Levítico 4:7 dice que el sacerdote, así brevemente se los digo, el sacerdote antes de colocar, para hacer el sacrificio por los pecados, dice que colocaba la sangre en el altar del holocausto, ahí dentro del tabernáculo, y eso servía para perdón de pecados. Incluso decía que lo que eran los restos, la carne y todo eso lo tenía que dejar fuera. Entonces, si vemos aquí que son las almas de los que están ahí orando, intercediendo, mis hermanos, es porque recordemos que la sangre representa la vida del ser humano, y también estas almas que aquí han sido puestas llegan como oración delante de Dios a un vivo clamor, ¿verdad? No habla de los cuerpos, porque los cuerpos ahí no han sido glorificados, pero aquí dice que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. A lo largo de la historia, bueno, al inicio incluso de la iglesia primitiva, mis hermanos, como si usted quiere verlo, el libro Los Hechos y otros libros que por ahí narran la historia de cómo fue de trágica y terrible la persecución que hubo. Prácticamente aquí estamos viendo a los mártires que por ahí vienen clamando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo, Señor, tú vas a juzgar este mundo? ¿Vas a hacer justicia para que la maldad termine totalmente? Pero por el momento dice que descansen un poco más de tiempo, dice, versículo 11, hasta que se complete el número de los siervos y hermanos que también van a ser muertos con ellos, dice. Entonces, aquí hay otra cita que me llamaba la atención en Salmo 74:10, dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador, que ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano?, dice. Entonces, vemos que a lo largo de la historia han surgido, como vemos ahí, muchos personajes que por ahí tienen cierta figura de anticristos, pero también ha habido ateísmo, han habido burladores de la palabra, y muchos personajes en sí, que no, que blasfeman en contra de Dios. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia. Recuérdense que en la cruz también Cristo fue burlado, cuando Él fue crucificado se burlaban de Él. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? Y lo retaban, ¿verdad? Pero había un propósito por el cual el pecado tenía que ser pagado a través de Cristo. Entonces, todo ese tipo de burlas, mis hermanos, esas injusticias que uno puede ver a lo largo de la historia, o el mismo ser humano dice: pero ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué Dios no acaba con ello? Pero realmente hay un lapso, mis hermanos, que todavía el Señor está dando, como se dice, paciencia para que todo eso acontezca. Veamos aquí que dice en Lucas 23:34, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces, esa serie de burlas ahí, mis hermanos, también Cristo las vivió en carne propia, ¿verdad? Esa injusticia, porque recordemos que Él fue a la cruz injustamente acusado a través de mentiras, y ya lo hemos visto en otras citas. Obviamente, también el propósito de Dios se cumplió ahí a través de Él. Entonces, también por los el mismo pueblo judío que pedía: crucifíquenle a Pilato, ¿verdad? Entonces, vemos, mis hermanos, que a través de la historia, y aquí se lo estoy poniendo así como que un ejemplo vivo de la Biblia con nuestro mismo Señor Jesucristo, donde se ha vivido la injusticia del hombre, la justicia que viene a través de los gobernantes, que a la larga no es la más justa que digamos. O sea, cada gobierno, cada imperio,
tal vez quiere hacer su propia justicia, pero esa justicia es corrompida, no se le debería de llamar justicia, porque realmente no hay justicia, siempre como que la balanza se inclina hacia otro lado, y no debería ser así. Entonces justicia y paz casi no han habido en el mundo, ¿verdad? Ha sido pocos los años que ha habido eso, pero recordemos que el único que traerá la verdadera justicia y paz al mundo va a ser nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo, mis hermanos. Veamos qué dice, por ejemplo, ¿ah? Aquí hay otra cita, mis hermanos, donde demuestra también la burla que hubo. Por ejemplo, este siervo Esteban dice que él murió apedreado, según Hechos 7. ¿Por qué? Por predicar la palabra, por decirles sus verdades a todos los que estaban en caminos equivocados. Dice Hechos 7:51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas nos persiguieron vuestros padres, dice, y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ahí se refería a Cristo, ¿verdad? Este siervo Esteban, ahí predicando con gran autoridad este siervo. Y dice, pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios y le dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él, echándole fuera de la ciudad y le apedrearon. Bueno, ahí vemos, ahí mis hermanos, esta es también otra escena de injusticia, ¿verdad? Entonces, cuando se predica la palabra, mis hermanos, a veces también existe cierto recelo, o muchos no creen a nuestra predicación, se tapan los ojos, la ignoran. Y eso es triste, mis hermanos, que muchos ignoren la palabra, pero recordemos que también en algún tiempo nosotros estuvimos así como el apóstol Pablo, que ahí estuvo presente en la muerte de Esteban. Nos tapamos los oídos, no queríamos nada de la palabra, pero gloria a Dios que Él nos iluminó con su palabra. Entonces, dice aquí Esteban en el versículo 59, cuando lo estaban apedreando y ya matándolo ahí, lapidándolo ahí, decía, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no los tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió, ¿no? Incluso no dice ni murió, ¿va? Durmió, porque al final de cuentas el cuerpo es el que ahí queda, pero el alma y el espíritu son lo que el Señor tiene ahí y van a la presencia de Dios. Amén. Entonces, vemos ahí estas series de injusticias, mis hermanos. Igual tenía otra cita aquí en 2 Timoteo 4, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo narra su, su aflicción, se podría decir, le narra a Timoteo y le dice, ¿va? Aquí en 2 Timoteo 4, sí rapidito, mis hermanos, porque el tiempo corre. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera, el cual he guardado la fe, dice. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, ahí vemos, mis hermanos, que la justicia va a venir de Dios. La salvación va a venir de Dios. ¿A quién? A todos aquellos que amamos su palabra, a todos aquellos que clamamos a viva voz porque el Evangelio se predique. Y créanme, mis hermanos, que ahorita en estos tiempos en el cual yo me ponía a pensar en estos tiempos, aquí estamos en la tribulación, mis hermanos. Estamos en la tribulación acá, en esta cita. No se los dije al inicio, pero ahorita estamos ubicados en lo que es la tribulación. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, hoy las leyes de los hombres, ¿verdad? Han sido totalmente, algunas, ¿verdad? No todas, que van en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, incluso han prohibido que por ejemplo, un pastor, etcétera, etcétera, se ponga en contra, por ejemplo, del aborto o de matrimonios entre homosexuales, que de veras eso es aberrante ante los ojos de Dios. Incluso
incluso hasta las leyes están creadas hasta para todo aquel que se oponga a eso puede ir a parar preso o otro tipo de situación ahí penal, ¿verdad? Penada por la ley de los hombres. Entonces yo me pongo a pensar que en estos días en los cuales eh, va a ir aumentando esa maldad en el corazón de los hombres, van a ir incrementando esas leyes tan raras que el ser humano decreta y que también ahí va a haber cierta discordia o cierto, eh, ¿cómo les diría? Una persecución ahí para todos los que predicamos la palabra, ¿verdad? O sea, eh, imagínense que la misma ley va a favor, por ejemplo, si alguien quiere casar hombre con hombre, no puede decirle no. Entonces, imagínense si viene una ley peor a la que tenemos, en la cual puedan condenar a cárcel, incluso hasta muerte, al pastor o al sacerdote, etcétera, etcétera, va a ser algo más terrible. Por el momento no se ha llevado a cabo más que sí esa prohibición de estar en contra de eso. Entonces, el hecho de ya prohibir eso, mis hermanos, créanme que simple y sencillamente se tapan los oídos a la verdad y no quieren reflexionar de que todo eso está en contra de la voluntad de Dios. Entonces eso es un ejemplo, mis hermanos, hay más ejemplos, ¿verdad? El aborto, podríamos hablar de eutanasia, etcétera, etcétera. Entonces es un ejemplo los que yo les estoy dando, mis hermanos, pero vean el panorama mundial y se van a dar cuenta que el hombre va de más a menos, ¿verdad? Va en decadencia moral, entonces necesitamos a viva voz clamar y pedirle a Dios que todo esto tenga misericordia a Él y que muchos sean salvados de toda esa vana manera de pensar. Veamos acá entonces, eh, vamos a seguir leyendo acá, mis hermanos. Aquí hay una cita auxiliar también en Romanos 12:14, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vámonos a Hebreos 11:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, o hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces aquí vemos ese enlace que nos da la palabra, donde aquí nos ratifica el Señor que de Él es la venganza, de Él va a ser el juicio, de Él va a ser el castigo. Pero mientras tanto nosotros, mis hermanos, debemos de seguir predicando la palabra, de hablar con toda verdad a través de su palabra y tratando, mis hermanos, de rescatar a muchos que no conocen de Dios, pues de las garras de este mundo y procurar la salvación de cada uno. Amén. Entonces, yo quiero leerles aquí otra cita en Mateo 24. Yo creo que esta es la que también se nos ha vuelto repetitiva, pero que va en paralelo con esta cita, mis hermanos, de la tribulación que aquí vemos. Dice Mateo 24:8: y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la maldad, mis hermanos, va creciendo. Clamamos y clamamos porque esto mengue, pero realmente los días son malos, dice la palabra de Dios, y esto va a ir de aumento. La maldad del hombre, las maquinaciones del hombre van a ir en aumento, y por eso, mis hermanos, es que nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados. Amén, preparados, porque esto también marca de la venida del Señor, que está más cerca que nunca. Entonces, aquí llevamos, mis hermanos, entre el quinto y el sexto sello, a darle fin ya a la tribulación. Ya estamos como se dice, en la frontera para empezar la gran
tribulación, que ya es a partir del sexto sello, porque aquí es donde viene la persecución que el anticristo hace. Primero ya vimos que en el primer sello es un caballo blanco donde va el anticristo, dice que hace la justicia, dice que hace, proclama la verdad, dice que trae la paz, pero esa no es la paz que Cristo dijo, viene a ser una paz de espejismo para el mundo aparentemente. Entonces, eh, aquí entonces mis hermanos vamos a leer el versículo del 12 al 14 aquí. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda, toda de sangre, toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte de toda la isla se removió de su lugar. Veamos acá, mis hermanos, yo creo que la naturaleza, el universo, todo lo que usted observa a su alrededor, mira el cielo, ve el universo, la misma creación, mis hermanos, como acá nos expone la palabra, que al final de cuentas va a estar como de luto, ¿va? Como de tristeza, para dar paso a ese acontecimiento, porque realmente aquí, mis hermanos, la persecución va a ser terrible, ¿verdad? O sea, eh, todo esto que se nos pone en panorama aquí con el universo, con los astros, si usted quiere verlo. Yo me recuerdo que en el 2015, si no estoy mal, hubo un fenómeno ahí de la luna que se convertía en sangre, decían, ¿va? Pero era más que todo como una especie de eclipse de entre el Sol, se unía a Marte, y creaba un efecto en el cual la luna se ponía sangre como rojiza, ¿va? Pero veamos que la naturaleza se manifiesta, mis hermanos. Yo creo que también eso es como que una breve figura de lo que aquí va a acontecer en ese tiempo, porque van a haber terremotos, van a haber eclipses, todo eso se va a juntar o a concatenar, mis hermanos, para que en un momento determinado se dé, y que eso va a marcar la venida de Cristo, ¿verdad? Aquí no ha venido, pero ya está a punto, porque estamos dentro de la gran tribulación ya aquí, porque recordemos que el anticristo se va a manifestar, ya les dije, como un hombre de paz, de justicia o falso, todo eso es falso, y que al mismo tiempo va a crear por 3 años y medio, dice, según el cálculo que muchos eruditos han tenido acá, que hasta el quinto sello, ¿verdad? Sean 3 años y medio de supuesta paz, pero dentro de eso también esa oposición a la palabra de Dios, ¿verdad? Como les mencionaba, de todas estas leyes que ha creado el hombre. Y que aquí vemos, mis hermanos, que la manifestación de la naturaleza, de los astros, hace ver cómo Dios empieza a dar ya su señal de su segunda venida. Entonces, eh, algunos pensaban en algún momento que esto de las guerras, ¿va? De las bombas atómicas, podía crear un efecto en algún momento. Por ejemplo, un país, por ejemplo Corea del Norte, ¿va? Lanzaba una bomba, porque ellos tienen armamento para hacer estallar una bomba atómica en cualquier momento. Algunos estudiosos creían que posiblemente podía ser una bomba atómica, que así era, porque eso al momento de explotar crea una nubosidad y crea una especie de penumbra, y no, casi no se miraría el sol. Una guerra nuclear, se podría decir. Pero no podemos asociarlo a eso, porque esto no es algo que vaya a ser provocado por el hombre, ¿va? O sea, prácticamente todas esas masas que se van a mover, usted va a ver al cielo, o vamos a ver al cielo los que estemos. Si no estamos, pues gloria a Dios, y estaríamos esperando la venida de Cristo. Pero dice que prácticamente todos escapando de la radiación atómica, pero eso solo fue un pensamiento, ¿verdad? Entonces, prácticamente queda ese pensamiento o idea queda descartada, ¿verdad? Porque no puede ser así, porque si no dijera la palabra que el mismo hombre se va a destruir, pareciera. Van a haber guerras, pero no así para que destruyan totalmente la tierra como Dios. Ahí vamos a ir viendo los demás, eh, las trompetas, incluso cómo va a ir dándose estos acontecimientos catastróficos en la tierra, ¿verdad?
Entonces aquí dice, por ejemplo, el versículo 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Imagínense esos grandes terremotos y aquí apenas con un temblor nos asustamos o un terremoto que tarde 1 o 2 minutos. Es terrible, ¿verdad? Y todos los estragos que causa. Ya están viendo terremotos en Japón, en esa parte de Asia. Y han habido muchos terremotos y aquí va a ser pues prácticamente mundial esto. Entonces vean lo que causa eso. Por ejemplo, cuando sucede un fenómeno natural, por ejemplo, las tormentas tropicales o maremotos, etcétera, causan estragos terribles. Imagínense, en esto se va a mover todo. Imagínense cómo puede quedar el mundo después de que pase todo esto, ¿verdad? Pero porque ya se manifiesta la ira de Dios sobre este mundo. Entonces, aquí mis hermanos, eh, debemos estar nosotros conscientes y advertidos que Dios va a juzgar a este mundo. Pero sigamos leyendo. Dice versículo 15, y los reyes de la tierra, de los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Regularmente lo que hace la gente es atemorizarse ante todos los fenómenos o catástrofes naturales, pero nosotros ya estamos advertidos. Aquí habla de capitanes, pareciera que habla de ejércitos del mundo, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que dice que se van a reunir ya en los últimos días a querer luchar contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer, porque todo ejército de este mundo es como un tamo, como alguna especie de paja o algo que se lo lleva al viento. Para Dios, todo lo que haga el hombre es limitado, porque Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es Jehová de los ejércitos. ¿Amén? Entonces aquí nos da el versículo 15, nos habla, ¿verdad? Ese poderío que hay militar, si usted quiere verlo, militar en los países los que tienen el armamento más poderoso de este mundo, ¿no? Entonces ahí todos que se andan escondiendo entre cuevas, peñas, o por ejemplo, no sé si usted vio esa película de 2012, ¿va? Pero todos huían a esconderse en un arca, dice que para salvarse, ¿va? Una especie de arca similar a la del, una como imitación del arca de Noé, pero que ahí algunos pagaron millones para irse a esconder ahí y ahí no les iba a pasar nada. Entonces, pero por sus propios medios, en vez de arrodillarse y pedirle a Dios, ¿verdad? Ya si les tocaba morir, pues ya estaban encomendados en las manos de Dios, pero el ser humano que no conoce a Dios va a querer por sus propios medios querer esconderse de la ira de Dios, pero no le va a servir, mis hermanos. Sigamos leyendo entonces. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Vean cómo es la palabra de Dios, que aquí nos habla ya de la ira de Dios. Empieza la ira de Dios solo con unos eventos así, de cataclismo, de terremotos, de señales en los cielos. Y yo por eso cuando veo señales en los cielos digo, bueno Señor, algo tú nos quieres hablar con eso, que tal vez no es este escenario que vamos a vivir en este tiempo entre tribulación y gran tribulación, pero que también me marcan a mí como una intuición, como una señal que Dios quiere dar al mundo, diciendo, vean al cielo, yo aquí estoy, todavía estoy dando oportunidad y misericordia para que se arrepientan. Yo sí lo veo cuando veo fenómenos similares a los que acá en Apocalipsis se narran, porque esto va a suceder continuamente, ¿va? Ya dijimos en otros estudios que va a ser durante 7 años, entonces aquí vamos como a la mitad, 3 años y medio, si usted quiere verlo de la tribulación. Y la gran tribulación aproximadamente van a ser 1 año posiblemente, o puede ser menos o puede ser más, porque de ahí ya viene el juicio final, pero eso lo vamos a ir viendo ahí poco a poco, mis hermanos. Entonces aquí veamos en Lucas 21, si usted me puede acompañar ahí rapidito en Lucas 21, dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán grandes terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo,
Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, dice. Vemos ahí, mis hermanos, que nosotros como creyentes podemos salir a manifestar si usted quiere verlo, pero eso a la larga no tiene mayor efecto. Si usted podría, es mejor orar y pedirle a Dios de que tenga misericordia. Aquí yo no les puedo decir a ustedes, mis hermanos, o otro pastor, mire, convoquémonos, hagamos una gran convocatoria para ir a manifestar al parque o a todos los parques del mundo y oponernos a que las leyes que van en contra de Dios no sean promulgadas, que sean anuladas porque Dios está enojado. Si nosotros nos ponemos a hacer esa especie de cosas, mis hermanos, lo más seguro es que vamos a ir a parar presos en cárceles. Y yo creo que algunos van a, por predicar la palabra, van a ser llevados solo por el hecho de decir que Dios no aprueba las leyes que actualmente el hombre está aprobando. Solo con esas, imagínense cómo, hasta qué punto pueden llegar las leyes de los hombres para quererse llevar preso a alguien en contra de la razón de Dios, mis hermanos. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Disculpen que se lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Pero usted está acorde a la ley del aborto. Por ejemplo, en Argentina le aplauden las mujeres a eso, y qué triste, mis hermanos, ver eso. Qué triste ver que muchas mujeres aplaudiendo ahí por el aborto, y imagínense cuánto niño, cuánto recién nacido no va a morir, ¿no? Tendrán sus razones, ¿verdad? Pero debería de ser de otra forma por las cuales deberían de promulgar las leyes. Sin embargo, si alguien se opone a eso, mis hermanos, va a llegar el punto aquí, como dice la palabra, que se lo van a llevar preso por predicar la palabra y decirle a la gente, están equivocados. Las leyes, ustedes están yendo por otro rumbo, que se están saliendo del orden de Dios. O por ejemplo, aquel que se manifiesta en contra de los matrimonios gays, entre homosexuales, lesbianas. ¿Por qué? Porque rompen el diseño de Dios. Imagínense, va a llegar ese colmo en el cual nos van a querer llevar preso por eso. Y por predicar la palabra, si usted quiere. Pero por decir la verdad, como dicen dicho, murió Cristo. Y en su palabra está escrito, ¿verdad? Entonces, podemos decir y asimilar, mis hermanos, que cuando la verdad llega, cuando la verdad confronta el pecado, es donde el ser humano hace oídos sordos, se cierra los ojos y empieza a creer que, como ese su necio corazón se ha entenebrecido, y por creerse sabio se vuelve necio. Entonces, ahí es donde aquí, mis hermanos, aquí en la palabra de Lucas nos habla de estos últimos tiempos también. Amén. Veamos aquí también el versículo 25, dice, habrá entonces señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Imagínense, Dios puede hacer mover los planetas, como decían, por ejemplo, cuando se ha acercado el planeta Marte, o se acercan otros planetas como Júpiter, o hace poco estaba eso de que se habían unido Júpiter y Saturno, y era un movimiento ahí estelar que a cada cierto tiempo se pueden divisar. Pero yo más creo que es la manifestación de Dios previa a todo esto, mis hermanos, que Dios todavía le habla al mundo. Y todavía, si usted quiere ir más allá de las noticias, dicen que ya la NASA ya avisora que va a haber una lluvia de meteoritos que va a destruir la Tierra. Ellos tienen sus cálculos, mis hermanos. La palabra es la palabra. Algún día el Señor, durante sus juicios, va a hacer llover ciertos objetos sobre la tierra, y puede ser que ellos no estén tan lejos de la verdad,
tal vez sus mismos estudios y análisis que hacen, puede ser que lo lleven a concluir en esa teoría. Pero créanme, mis hermanos, que Dios tiene todo el control de todo. Y si eso sucede, pues van a ser juicios del Señor. Ahí vamos a ver más adelante que va a haber una lluvia de estrellas que se asocia también a eso de los meteoros. Si usted quiere ver lo que van a caer sobre la tierra. Pero que vean cómo también el hombre analiza, ¿va? Dentro de todos sus aspectos ahí. Pero que en cierta lógica, por estudios que hacen, podrán tener cierta razón, ¿verdad? Entonces, no nos podemos escapar, mis hermanos, de que la palabra nos está acercando a esos tiempos que pueden darse en cualquier momento, mis hermanos. Hay que estar muy atentos a la paz en Israel, porque eso va a marcar la determinación en la cual va a haber un líder político que va a llevar la paz a Israel, entre el pueblo de Israel y entre el pueblo musulmán. Y como dice la palabra, cuando digan paz y seguridad, había un personaje que mencionó eso en Israel, ¿verdad? Que un ministro en Israel hace como 3 años dijo, bueno, ya todos los pactos ya están firmados, lo que hace falta es ratificarlos, pero los pueblos, como ustedes ven que la guerra en el Medio Oriente todavía no ha terminado, pero eso va a ser un eslabón o una señal que también ahí va a estar el anticristo mediando esa paz, ¿verdad? Y ahí sí que, pero se busca paz y seguridad como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí en Mateo 24, ahí les voy a leer de último la cita de conclusión en Tesalonicenses, porque de esa paz y seguridad que todos quieren buscar, el anticristo se las va a traer, pero va a llevar un fin terrible, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo aquí, mis hermanos, si no, nos voy a aburrir ahí con el análisis. Pero yo sé que esto es necesario, mis hermanos, porque necesitamos profundizar mucho. Joel 2:10. Delante de él, ¿de quién? De Dios. Temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Versículo 30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Amén. Entonces, veamos que todo eso va entrelazado, mis hermanos, entre el universo y los eclipses que van a haber, y que ya se empezaron a ver ciertas señales en el cielo, que no es parte de la tribulación, aclaro, pero que más de alguna señal nos trae. Dios nos quiere hablar ahí. Entonces aquí vemos acá como el profeta Joel habla acerca del día del Señor. Cuando usted le digan el día del Señor, la ira de Dios, el día de Jehová fuerte y terrible, es porque es el día de la ira de Dios, que acá en Apocalipsis ya se nos está revelando. Amén. Dice Joel 3:15 también, vean lo que dice aquí, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, dice. En el discurso de Pedro, del apóstol Pedro en Hechos 2, ahí lo remachó él esta palabra. Déjenme leérselas así rapidito. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Amén. Entonces aquí estamos, ya mis hermanos, ya cumpliéndose esta palabra. Una palabra poderosa, profética, que nos lleva, mis hermanos, al cumplimiento de todo esto. Entonces todos estos acontecimientos van a ser necesarios, ¿verdad? Pero Dios es fiel y justo, mis hermanos. Dios no se equivoca, Dios está pausada esa última semana de 7 años que ya les había hablado de lo que dice en Daniel 9. Entonces está pausado ese tiempo, pero sí hay señales, mis hermanos. Hay señales que el Señor quiere darnos a través de la naturaleza, del espacio y todo eso que vemos hacia los cielos. Entonces hay que estar atentos, mis hermanos. Isaías 13. Aquí remacha otra vez el día de Jehová que viene, el juicio. Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene,
terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Poderosos del mundo, ejércitos militares del mundo, etcétera, etcétera, mis hermanos. Por eso es que ya vimos que también en los primeros 4 sellos, donde habla el anticristo, el jinete que lleva también la balanza, ¿verdad? Cómo ahí se va a ver quebrada la economía, tanto política como económicamente, ¿verdad? Yo sé que esto va a representar el alto costo de la vida, y que tal vez los que vamos a sufrir vamos a ser los de escasos recursos, ¿verdad? Porque la economía va a ser quebrada definitivamente, aunque recordemos que el que tiene, pues, es el dueño tiene, si usted quiere verlo, el poderío y todo eso, tal vez va a sobrevivir cierto tiempo, pero tal vez ahí vamos a ser los más afectados, todos aquellos que somos de escasos recursos. Y se los mencioné el martes pasado, ¿verdad? Que los países más pobres del mundo, tal vez la economía los va a hacer más difícil la situación, ¿verdad? Porque usted estaría dispuesto a pagar un día de salario por una libra de azúcar, ¿verdad? El alto costo de la vida, la inflación, mis hermanos, que lo que vemos ahorita no es nada con lo que va a haber en ese tiempo, porque la escasez que va a haber va a suceder y que todo se vuelva más caro. Entonces hay que estar preparados, mis hermanos. Un denario por dos medidas de trigo, dice ahí la palabra, ¿no? Entonces todo va, ya el Señor ya lo dejó escrito, mis hermanos, pero nosotros no debemos de atemorizarnos. Veamos acá versículo 34, perdón, capítulo 34 de Isaías también, mis hermanos, así rapidito. Ya vamos a ir terminando porque ya el tiempo ya se nos consumió. Dice Isaías 34:2: porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá y enrollará los cielos como un libro, y cae todo su ejército como cae la hoja de parra y como cae la higuera. Entonces, más señales en el cielo que aquí nos vuelve a dar el Señor, ¿verdad? A través del sistema solar. Amén. Entonces, se dice que el anticristo pues va a reinar sobre lo que es toda el área de europea unida con el Medio Oriente, ¿verdad? Esa va a ser la faceta del anticristo en ese tiempo, porque recordemos que el hierro lo representa Europa, y los pies de barros lo representa todos los países del Medio Oriente, y el Oriente, los países de China, si usted quiere verlo, Japón, que es la figura de la estatua que Daniel le describió al rey Nabucodonosor allá en Babilonia, ¿verdad? Ya es el último reino de esa estatua. Si usted tiene algún tiempito ahí, busque lo que es la estatua de Nabucodonosor y el sueño que el siervo Daniel le interpretó ahí. Entonces, el último reino, el último imperio va a ser ese, ¿no? Los pies, porque viene desde la cabeza y va abajo. Por eso le dice que todo va en decadencia, va. Llega hasta los pies de barro mezclado con hierro. Y esa es esa mezcla de Europa con el Medio Oriente. Amén. Muchos decían antes que Estados Unidos era la bestia del apocalipsis de Babilonia, pero es muy difícil porque Estados Unidos no aparece dentro de la profecía bíblica, ¿verdad? Incluso Estados Unidos puede ser que en algún momento vaya a ir en decadencia tanto militar como económica, ¿verdad? Ya lo vemos ahí que ha ido perdiendo el poderío económico, ¿verdad? Por eso les mencionaba esa parte de quién quiere tener el poderío económico. China, Rusia, entonces Estados Unidos, pero se ha tratado de ir como que bloqueando a Estados Unidos para irlo derribando y darle paso al imperio, el último imperio que va a haber, ¿ah? Esa mezcla de barro y hierro. Amén, así rapidito se los digo porque
Eso también es otro estudio muy profundo, ¿eh? Entonces, aquí ya tenemos esa pausa entre el sexto sello y el séptimo que va a dar paso a los 144.000 que vamos a ver el otro martes. Entonces, eh, vemos acá, para manera de resumen, mis hermanos, que el anticristo empieza su carrera aquí como un conquistador pacífico, pero que también va a recurrir a la guerra. No sabemos, no precisamente guerras de bombazos o nucleares, pero que sí va a empezar posiblemente hasta con guerras biológicas, ¿verdad? Y a tener el control también económico, político y a dominar a otras naciones. Pero ese dominio no es como se dice a fuerza, sino que como va a ser un pacifista va a lograr unificar a muchos países para que todos los gobiernos se unan políticamente y darle a él el paso para disque traer la paz y la justicia al mundo. Entonces, el mundo va a aceptar esa falsa paz y van a crear, me imagino yo, que muchos tratados, ¿verdad? Como suceden con los tratados de libre comercio entre muchos países y muchos tratados de paz. Como les digo, han habido muchos tratados a través de la historia, desde que Israel se unió como nación para que haya una paz mundial. Pero imagínense, si la logra este personaje, ahí sí hay que ver que esa faceta de esa paz se puede llegar a cumplir en cualquier momento, porque solo falta ratificar, ya están los tratados, pero no hay quien diga, bueno, aquí están los tratados y por favor que haya paz entre ustedes, ¿no? Entonces ese líder económico, mundial, político, sobre las naciones, definitivamente va a traer ese poderío, ese imperio del anticristo. Amén. Entonces yo aquí les dejo ya mi cita de conclusión para ir finalizando, mis hermanos. Gracias ahí por la paciencia, Dios me los bendiga a cada uno. Veamos 1 Tesalonicenses 5. Yo quiero con esto finalizar. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vean aquí la palabra, ya nos da la advertencia. Pero tenemos que estar, mis hermanos, preparados. ¿Ah? Porque dice, no es necesario que yo ya se los escriba eso. ¿Ah? Porque el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Para quién? Para todo aquel que no está preparado. Pero para el que está preparado, como usted y como yo, eso ya no nos va a sorprender, ¿verdad? Porque vamos a tener, mis hermanos, esa paciencia, esa intercesión sobre la misericordia todavía sobre el mundo. Y que ahí sí que nosotros como hijos de Dios todavía tener, como se dice, como advertencia, ¿verdad? Y aquí vemos ya esa falsa paz y seguridad que va a ser señalada por el anticristo, ¿verdad? Y que cuando ya digan paz y seguridad, entonces viene el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, ya logramos la paz en el mundo y no necesitamos de Dios. Pareciera ser un lema que así se van. Si ahorita hay muchos que dicen que no necesitan la paz o la buscan en otros, en otros asuntos que no son de Dios, imagínense el hombre que es enaltecido o se enaltece, como ya leímos ahí la cita de Isaías, ¿verdad? Entonces, se las vuelvo a leer ahí. Castigaré al mundo porque su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, paz, como decían antes los hippies en los años 60 y 70, paz y amor, decían ellos, pero no era una paz que era de Dios, ¿verdad? Era una paz totalmente de inmoralidad sexual y de otro tipo de cosas ahí, meras feas, que también iban entrelazadas también con drogas y relacionadas con todo eso, ¿verdad? Y desobediencia, ¿verdad? Porque toda esa generación fue algo como desobediente hacia los padres, ¿verdad? Entonces, debemos, mis hermanos, aceptar la advertencia de Dios y, como les digo, estar preparados, ¿verdad? Que esto no nos vaya a sorprender como ladrón en la noche, sino que va a ser de gozo para todos los redimidos, los escogidos de Dios.
Y ya con esta termino, mis hermanos, Malaquías 4. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Y vemos aquí que esto también nos trae cierta esperanza, mis hermanos, cierta paz en nuestro corazón, porque esa salvación viene de Dios y Dios nos va a sacar de esa ira que va a venir. Va a quedar un remanente y lo vamos a ir viendo, pero su iglesia, mis hermanos, debe estar preparada, debe estar acepta para el Señor, para ese encuentro glorioso, porque el Dios no nos puso para juicio, sino nos trae, mis hermanos, a colación esta palabra para que nosotros estemos preparados para esa venida gloriosa. Y entonces ahí se va a cumplir lo que las almas estas que están aquí orando en el cielo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a traer justicia? Va a haber castigo, va a haber venganza para todos aquellos que se han burlado de tu palabra, que por ellos hemos sido muertos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la palabra, mis hermanos, y que yo espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas, mis hermanos, y que podamos continuar con la ayuda del Señor el próximo martes. No corte todavía, mi hermano, que vamos a orar para poder quedar bendecidos. Amantísimo Rey de Gloria, bendito Dios eterno, gracias te damos, Señor, porque tu grande amor, tu misericordia aquí nos tiene, Señor, predicando las buenas nuevas de salvación a toda criatura, Padre. Yo sé que tu palabra no regresa vacía, y este estudio bíblico específicamente, Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento hacia todo aquello, Padre, que va a venir, Señor, en el futuro, Padre. Muy cercano está, Padre Santo, pero yo sé que tú tienes misericordia y que a la iglesia la quieres preparar, Señor, para que esté lista para ese encuentro, Señor. Yo espero, Padre Celestial, que tu palabra sea rema en cada uno de mis hermanos y que se fructifique, bendito Dios, para que siga habiendo interés, Señor, cada día en tu palabra, Señor, porque hoy en día el mundo se ha olvidado de ti, Padre, quiere olvidarse de ti creando leyes que no te agradan, Padre, pero en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que tú tienes el control y vas a tomar el control, Señor. Y a nosotros como iglesia, como tu pueblo, nos estás alumbrando e iluminando para caminar hacia ese encuentro glorioso. Gracias, Señor. Bendice a cada uno por nombre y a sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios me les bendiga en gran manera, mis hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne sus corazones y nos seguimos viendo el próximo martes, mis hermanos, para continuar con el capítulo 7 de Apocalipsis. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, y me les guarde a cada uno por nombre. Amén.